Seguimos dialogando aquí en 1980 con referentes de la política, del gremialismo local. Estamos con Claudio Girardi, secretario general de la Confederación General del Trabajo Regional Santa Fe y de la Bancaria Santa Fe. Es un escenario complejo, donde hay mucho dolor, se nota mucha bronca en la calle, en la gente de a pie, ¿no? Y bueno, es un escenario también interesante, Claudio, para reflexionar sobre las necesidades de los trabajadores en este momento. ¿Cómo está viviendo el trabajador este momento particular y qué necesita, ¿no? Porque por un lado está la disputa política, electoral, hay distintos candidatos, son distintas propuestas, en algún punto sí, en otro no. Pero, ¿qué es lo que necesitan los trabajadores? ¿Cómo lo están viendo ustedes? A ver, el trabajador necesita determinada estabilidad en su vida y tener un salario que le permita tener una realidad de vida mejor a la que tiene. Cuando un trabajador trabaja para ser pobre, no es lo que quiere. Nadie va a trabajar para la subsistencia solamente alimentaria. Uno va a trabajar para tener un mundo mejor, para que su familia, siempre digo, la familia que cada uno quiera conformar, claro, esté mejor. Pero si en esa familia hay hijos o hijas, uno quiere que sus hijos o hijas estén mejor que uno. Darle cuestiones que tienen que ver con la educación, cuestiones que tengan que ver con la salud, cuestiones que tengan que ver con una realidad habitacional, donde uno vive, lo básico. De vez en cuando tomarte unos días para irte de vacaciones, poder pagarle el viaje estudio. Digo, tener garantizado la universidad pública no arancelada, digo, y dar una oportunidad que muchas veces el mismo papá o la misma mamá no lo han tenido. Sí, entonces, digo, en ese marco, ¿qué quiere? Mantener los derechos, pero tener un mejor poder adquisitivo y mejores oportunidades. Cuando hablo del trabajador activo, después tenés el trabajador pasivo, el que se jubila. Jubilado. Es decir, jubilarse para ser pobre y en vez de estar viviendo los últimos años bien, vivirlos mal, tampoco es la cuestión. Sí, la jubilación debería ser un premio, ¿no? Porque trabajaste debería toda tu vida. Ser un premio por todos los aportes que tuviste, claro, y el esfuerzo que vos le dedicaste a la nación, claro, claro. No solo a la empresa donde trabajaste o al sector público o al sector privado, sino en definitiva es a la nación. A la nación, al conjunto de la comunidad. Al conjunto. Y además tenemos que hablar de los trabajadores que no tienen trabajo, los trabajadores desocupados. Sí, sí, a ver, sí. Por ejemplo, en ese aspecto uno que dice, hay que pensar cómo subsidiamos el empleo y no el desempleo. Digo, a ver, desde el peronismo digo, si vos tenés subsidios al desempleo y no le das una alternativa de futuro a esa persona, bueno, cambiá, no funciona así. ¿Cómo subsidiás a empresas que contraten gente, que esa persona pueda quedarse en esa empresa, capacitarse con los nuevos trabajos? No son los mismos los del año 2023 que los del 2000. ¿Cómo le dan los nuevos equipamientos, las nuevas maquinarias, las nuevas tecnologías, para que ese trabajador aprenda el oficio, el que fuera, y se pueda desarrollar, porque va a estar contento con su fruto de su trabajo? Ahora, si el Estado invierte para un plan para que no trabaje, ¿por qué no lo invierte para que esa persona tenga trabajo y el empleador haga otro pequeño aporte, por lo menos por los primeros 2 o 3 primeros años, hasta que ese trabajador aprenda bien el oficio, para que ese empresario consolide su empresa y para que además sepa que hay una cadena de crecimiento que le sirve a todo? Entonces, dejá de subsidiar el desempleo para subsidiar el empleo de la otra parte. Me parece que son 3 factores y determinada estabilidad económica, porque todos hoy, trabajadores de cualquier rama, monotributista, relación de dependencia, trabajadores registrados, no registrados, de la economía popular, jubilados, empresarios también, la inflación te mella el bolsillo y además te quita tiempo productivo. Digo. Ahora, está bien, estamos en un escenario muy complicado, los reclamos son totalmente legítimos por parte de la gente, la inflación es alta, los precios cambian día a día y bueno, ahora, lo que está mal, lo que está funcionando mal, hay que corregirlo, restaurarlo, reconstruirlo, ¿no? Sin duda. Sería ilógico retroceder a una opción peor, porque si te están hablando de dolarización, por ejemplo, si te están hablando de alguna manera, de financiar a los sindicatos, que puede haber problemas en los sindicatos y puede haber cuestiones a corregir, por supuesto,
Pero digo, si te están hablando de dolarización, ¿qué significa para el futuro de un trabajador eso, ¿no? Concretamente, ¿no? Digo, acá hay candidatos, caso Milei, caso Bullrich, que están planteando directamente quitarles derechos a la clase trabajadora. Y cuando yo hablo de quitarle derechos, no significa la indemnización solamente. Cuando un candidato arranca de la pared, donde dice Ministerio de Salud, también te quita derechos. Claro. Porque le recordamos a todos que el 80% de los atendidos cuando fue el COVID fue en hospitales públicos. Entonces digo, no fue en sectores privados. Los institutos privados tenían una minoría de camas para atender pandemia y seguían funcionando con el resto de las cosas. Donde el que se hizo cargo en el mundo y en especial en Argentina de la pandemia fue el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia, los entes municipales, las obras sociales sindicales, los sectores que tienen que ver con lo popular. Entonces parece que hace 5 siglos que pasó eso. Ya hace 2 años que terminó la pandemia. Entonces seguramente la salida no es por derecha para el sector de trabajadores. Pero el otro día se lo comentaba a 2 o 3 empresarios que estaban enojados. Miren, si el trabajador es pobre, al almacén de barrio no va a comprar el empresario. En el barrio compra la familia de la clase trabajadora. No compra el rico, por decirlo de alguna forma. Compra cuando al trabajador le va bien a la tienda de la esquina, al almacén de media cuadra, al kiosco, al que pinta, al que hace la vereda, al que vende la bicicleta y al que arregla el electrodoméstico, a todos, al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, no hay que retroceder. La alternativa no es por derecho. Cuando uno escucha a Bullrich o a Milei, las políticas, no nos incluyen los trabajadores. Y el trabajador que no se dé cuenta a dónde nos llevan, vamos a estar en peligro. Vos imaginate en un país con los grandes empresarios discutir paritaria cuando vos no tenés garantizado determinadas cuestiones. ¿Cómo discutís paritaria? Si no viene indemnización, ¿qué hacen los grandes? Te echan 300 y después te dicen sentate. Y bueno, cuando te sentaste dicen, bueno, ¿cómo es? Con los 300 adentro te doy tanto. Ahora, si querés más, es con los 300 fuera. Porque esto es así, acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces, que hay que mejorar en las cuestiones o sindicales, sin lugar a duda. Ahora, yo voy a ser claro. Yo vengo de una organización gremial bancaria que hace 15 años tuvimos mucho riesgo por alguna situación institucional grande que tuvimos. Secretario general preso a nivel nacional. Los trabajadores salvamos el sindicato. No vinieron de fuera a salvarlo. Nosotros generamos nuestra forma de elegir nuestra propia conducción y volvimos a retomar un sindicato y lo hicimos fuerte. La realidad del sindicato no es parte del Estado, es de los trabajadores que lo componen. A ver, la Cámara Empresaria de la Construcción, para un ejemplo. Lo que pueda opinar Girardi de la CGT es una opinión, porque yo no soy constructor y aporto para que funcione la Cámara de Construcción. Sí. Es el sindicato de los empresarios. Entonces sin lugar a dudas, bien, no es una cuestión de crítica, la FIFE o cualquier otra actividad de industriales, no está cuestionada como está el sindicalismo de los trabajadores. Y yo siempre digo, si hay que cuestionar el modelo sindical y cuál fue el más duro, vamos a tomar los últimos 15 años de la República Argentina, o 20 si quieren. El conflicto más duro que hubo en la República Argentina y que molestó a todo el mundo no fue un conflicto de trabajadores, fue el conflicto del campo, de los empresarios del campo. Ahora, se nos carga sobre los trabajadores un montón de tintas que no corresponden. Ningún dirigente sindical estuvo meses cortando rutas, meses no dejando pasar, meses amenazando al gobierno. Eso fue el conflicto del campo. Entonces ¿por qué siempre miran al sector de los trabajadores? ¿Por qué? Porque discutimos el reparto de la riqueza. Y en eso no vamos a dejar de discutirla. Hay que mejorar, todos tenemos que mejorar. Pero el problema no es, porque acá cuando hay un discurso, y vuelvo al problema político general, siempre hay que apretar al trabajador. Porque como hablan de sacar el Ministerio de Trabajo, como hablan de sacar el Ministerio de Salud, hablan de ir a achicar las jubilaciones. Recuerdo que Bullrich
contenta dijo en un canal, hay que bajar el 13% de los jubilados, y lo hicieron. Entonces digo, me parece que no es por ahí. Ahora, queda la alternativa Massa. Hay que mejorar, hay errores que se cometieron en este gobierno, se le hizo una propuesta a la gente, entendemos la pandemia, entendemos la guerra, entendemos la sequía y la realidad del mundo, pero no podemos conformarnos con poco y con trabajadores pobres ni con un país con muchas limitaciones. Hay que salir de este letargo político y no es un cheque en blanco Massa. Yo siempre digo, si a Massa le vamos a dar una oportunidad, porque es lo que más nos representa, no es un cheque en blanco, es para que cada 3 meses o 4 meses rindamos cuenta de qué pasa con el país, de qué pasa con el sector, por lo menos nosotros, el sector de trabajadores y el sector de la política en general. A ver, el voucher a la educación significa privatizar la educación. Entonces, a ver, así cueste la misma plata, hago una pregunta. Si en la escuela que van tus hijos quiebra, porque sería un negocio, ¿no? Claro, claro. ¿Qué hace tu hijo en junio en 4º grado? Quebró la escuela. Entonces, ¿es tan fácil, le pregunto a la gente, conseguir un banco en otra escuela? Entonces digo, es un verso y es volver a Chile. Así terminó Chile, ¿no? Así fue Chile. Entonces digo, hay cosas que no funcionan. Atacar la ciencia, la tecnología. Habrá que mejorarlo con CONICET, como todo se puede mejorar. Pero no eliminarlo, bueno, no privatizarlo. El CONICET tiene muchas cosas positivas también. Digo, todo es mejorable y corregible, seguro. Siempre. Ahora, la alternativa no es privatizando. A ver, aerolíneas. Digo, cuando uno ve el tamaño de la República Argentina, ¿qué empresa privada te da la garantía que en cualquier lugar del país vos te puedas mover por avión? Porque si nosotros vamos a Buenos Aires acá, 5 horas y media en auto llegás. O sea, además el balance no tiene que ser únicamente contable. Si vos vivís en Chubut, sí. Y por cualquier relación laboral e institucional tenés que estar en Buenos Aires, ¿qué te va a agarrar un auto? Llegás al día siguiente, a 2 días, te perdiste 4 días a la semana. Entonces digo, cuando uno habla de una empresa estratégica, digo, hay que buscar que sea lo más eficiente posible, pero hay lugares donde el privado no te va a invertir. Seguro. Entonces digo, es como tener una empresa de energía eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así, concentrada, donde está el mayor capital de la República Argentina, o tenerla en la provincia de Santa Fe, que vos tenés que llevar a Gato Colorado una línea de alta tensión, para 15.000 habitantes. Entonces digo, cuando uno planifica una república, una provincia, un estado, no es solamente si ganás o si perdés, es que con esa inversión vos generás alternativa de futuro, y nosotros no la vemos ni en Bullrich, ni la vemos tampoco en Milei, la vemos sin que sea un cheque en blanco y exigiéndole y asumiendo mayor compromiso vía Massa, que es la alternativa, las 3 alternativas que hoy están en riesgo, y que un montón de gente enojada, con razón, la gente se enoja con razón, fue a votar en contra de estar mal o no fue a votar. Digo, hay que repensarnos para las elecciones que vienen, porque el Congreso que va a quedar no va a ser el Congreso cuando asumió Macri. El Congreso que va a quedar va a tener gran parte de legisladores que son de ultraderecha, que vienen de Milei, que sumados a los de Cambiemos, van a afectar a todos. Ya, si el resultado fuese parecido a este, el Congreso de la Nación va a ser mucho más favorable a la derecha, a los sectores concentrados de la economía, que el que fue cuando asumió Macri. Entonces digo, estas cuestiones hay que verlas y hay que mejorar, siempre hay que mejorar. Nadie aplaude la gestión de Alberto Fernández, que no fue buena, pero la ultraderecha lo que nos promete es algo peor. Claudio, gracias por estos minutos. No, gracias a vos como siempre. Seguimos.